Ahí está. Perfecto. Ya. Muy bien. Hay una bibliografía complementaria también, por si alguno de ustedes, sobre todo los que son de fundaciones o corporaciones, que tienen más la práctica de estar visualizando fondos concursables para presentar sus proyectos, también hay una bibliografía complementaria ya disponible en nuestra página web, ¿sí? La idea un poco es que en esta sesión podamos reflexionar en torno al proyecto que ustedes ya se adjudicaron. Nosotros entendemos que el proyecto también fue presentado hace varios meses atrás, por lo tanto es muy posible que algunas de las condiciones hayan ido cambiando. Hay un micrófono que está abierto que no sé de quién es. No puedo visualizarlo. En el proyecto que ustedes realizaron, lo que se les pedía es que ustedes pueden revisarlo en la misma plataforma, que es en la parte de identificación y descripción de cuál es la problemática que ustedes van a intervenir. Nosotros les pedimos que ustedes se pongan en el escenario de que el proyecto que ustedes plantean pretende ser una solución a una problemática. Nosotros estamos enfrentados, todas las instituciones que estamos acá en esta reunión, estamos enfrentados a la problemática de la inclusión social o educativa o laboral de personas con discapacidad cognitiva, ¿sí? Pero ahora, este problema social, el tener una discapacidad cognitiva, ¿es un problema en sí mismo o es un problema por las barreras de acceso que hay a diferentes espacios? ¿Sí? La idea es que ustedes puedan pensar, puedan ver a la luz del proyecto que ustedes presentaron, en el que muchos definieron el problema como la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta del trabajo en red, etcétera. Ustedes puedan pensar ese mismo proyecto. Yo con este proyecto resuelvo esta problemática, ¿de qué manera aporto a resolver esta problemática? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos de que ustedes vean este proyecto y esta inclusión como un pequeño paso para dar cumplimiento a una solución mayor. Este es el pequeño eslabón de una cadena y no queremos que ustedes pierdan del horizonte el mirar que este es un proyecto que se inserta en un territorio, que se inserta en un contexto particular en el que esperamos. Nosotros creemos que si estos proyectos pueden funcionar de una manera más concadenada o con un enfoque más conjunto, sí podemos aportar a solucionar este problema social. ¿Cómo definimos nosotros el problema social? Finalmente es una carencia o un déficit que existe en un determinado grupo y ¿cómo podemos darnos cuenta? Teniendo una situación actual versus una situación ideal. El problema es la brecha o la distancia que existe entre mi condición actual y la condición que yo visualizo como ideal, ¿sí? La problemática social es algo que yo puedo comprobar directamente, no algo sobre lo que yo solamente puedo elucubrar o sacar conclusiones, sino que tiene que ser un hecho empíricamente observable, ¿sí? Tenemos acá diferentes ejemplos del problema social y que precisamente les pusimos ahí uno mal formulado y uno bien formulado para que puedan ustedes ver la diferencia. Generalmente nosotros pensamos el problema como la falta de algo, pero en lo concreto. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en mi comuna el problema es que no tenemos consultorios. Es un problema el que no existan consultorios si no hay gente que se enferme, por ejemplo, en una población en el que la tasa de mortalidad o de morbilidad o de enfermedad es 0. Viven solamente 15 personas en la villa y en general todas esas personas tienen una condición de salud óptima. El que no exista un consultorio, ¿es un problema? En ese caso no lo sería. Entonces, la carencia en sí misma de algo o la escasez de la cobertura de un servicio no necesariamente es un problema. El problema es la situación global que yo observo. Entonces, si efectivamente existe una alta incidencia de morbilidad y mortalidad,
Ese es mi problema. El problema no es que haya pocos consultorios. En el caso de los proyectos sociales, si nosotros tuviéramos, ¿cuál es mi problema? Mira, mi problema es que los chiquillos no encuentran trabajo. Efectivamente, el no encontrar trabajo es el problema social o el problema es que los chicos no cuentan con las habilidades y las competencias necesarias, que las empresas tienen temor de contratar a personas con discapacidad producto del desconocimiento de la condición que tienen, que existe una alta tasa de desempleo en la comuna, por lo tanto, no es que falte trabajo solo para las personas con discapacidad, sino que falta para todo, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes puedan ver acá de que una problemática tiene diferentes aristas y no vamos a resolver esa problemática solamente con el proyecto del Fondo Descúbreme. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a identificar esta problemática? Nosotros lo que los invitamos es a que estén en una permanente construcción de un diagnóstico social, ¿sí? Por primera vez nosotros en la postulación al fondo les preguntábamos a ustedes si el proyecto que nos están presentando fue un diagnóstico participativo o no. Y tuvimos respuestas muy variadas. Algunas instituciones nos decían que efectivamente sí había sido participativo porque lo había hecho el equipo directivo junto a la jefa de UTP y junto a los profesores del taller laboral. Y otros en que no había sido participativo porque la condición de los chicos les impide tomar ciertas decisiones. Y ese es un punto en el que me gustaría detenerme para que ustedes sepan también cuál es la postura de nosotros como fundación y cuál es la que nosotros queremos promover en cada una de las acciones que nosotros realizamos. Nosotros trabajamos bajo una perspectiva de derechos y nosotros queremos aportar a la construcción de ciudadanía en las personas con discapacidad cognitiva. Nosotros no creemos que haya personas con discapacidad que no puedan ejercer sus derechos. Partimos de la base de que todos ellos, en mayor o en menor medida, son ciudadanos en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos y igualdad de deberes, ¿sí? Entonces nos pasa muy frecuentemente, lamentablemente, en que vamos a supervisar algún proyecto, vamos a terreno, y resulta que le preguntamos a uno de los jóvenes, por ejemplo, este mismo chiquillo que está ahí con los alfajores, con los cuchiflí, nos ha pasado ir a talleres de repostería en lo que le preguntamos, oye, ¿y te gusta hacer torta? ¿Te gusta lo que has aprendido? No, me carga porque a mí me carga meter las manos en la torta, me carga que tener mugre entre medio de las uñas. Entonces, ¿por qué tenemos a un hombre adulto de 25 años en un taller de repostería que odia? Porque nunca nadie le pregunta a las personas con discapacidad qué es lo que ellos quieren hacer. Entonces, este momento en el que si bien el proyecto ya no puede cambiar, porque este es el proyecto que un consejo externo a nuestra fundación aprobó para que ustedes puedan implementar, lo que queremos hacerle es la invitación a que sigan construyendo este diagnóstico a medida de nosotros les pedimos como mínimo 15 beneficiarios durante toda la ejecución del proyecto. Es muy relevante que esos 15 beneficiarios sí quieran participar del proyecto y que eso no se refleje solamente en que ellos pusieron su firma o su huella digital en la carta de compromiso que deben cargar en la plataforma, sino que ustedes traten de hacer el ejercicio con ellos de que ellos entiendan que son parte de un proyecto en el cual estamos aportando a la construcción de ellos como ciudadanos con derechos y que estamos dándoles herramientas para que ellos transiten de la mejor manera a una vida adulta autónoma o con los apoyos necesarios, pero para desarrollar, para desarrollar algo en el que ellos puedan también sentirse desarrollados como adultos o adultas, ¿sí? Es súper importante que en ese diagnóstico, en los proyectos que ustedes ya tienen aprobados, puedan ir viendo cómo van seduciendo y van compartiendo este diagnóstico con los chicos, para que los chiquillos también se sientan parte y no solamente receptores de las acciones del proyecto, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá?
¿No? ¿Nada? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Aporte? ¿Siguen ahí? Perfecto. Sigamos entonces. La idea de este diagnóstico, si bien como sale ahí, se hace previo al proyecto, el diagnóstico está siempre construyéndose, ¿sí? Y el diagnóstico tiene que ver, nos va a permitir tanto adecuar nuestra planificación, como nuestro cronograma, como nuestro presupuesto, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos tener previamente una suerte de foto que nos permite organizar cuáles son los pasos que vamos a seguir para aportar a la solución de esta problemática original, ¿sí? Vamos a avanzar en virtud del tiempo. ¿Qué es entonces un proyecto social? Nuestro público en general, de los adjudicatarios del Fondo Descúbreme, son escuelas especiales, son equipos pedagógicos. Nosotros sabemos que los profesores, si hay una condición y una habilidad que tienen, es la de planificar cada una de sus sesiones, sus clases, ver los aprendizajes que esperan en cada uno de los alumnos, pero elaborar un proyecto social es bastante diferente en el detalle. En lo global es un avance anticipado de las acciones que yo quiero desarrollar para un determinado objetivo. O sea, eso es un proyecto. Yo un proyecto digo, quiero ir a la playa. ¿Qué necesito para ir a la playa? Necesito pedir permiso en el trabajo, comprar los pasajes del bus, preparar mi mochila. Todos estos pasos que yo necesito para llegar ya son un proyecto que me permiten llegar a un objetivo, ¿sí? La idea es que cada uno de estos pasos presente una concatenación, tengan una unidad en sí mismo y tengan alguna estructura que me permita a mí organizar el desarrollo para llegar a este fin. El apellido de social, porque hay proyectos financieros, proyectos civiles, proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, el apellido social está dado porque las acciones involucran de alguna u otra manera a los seres humanos. Esa es la única diferencia del apellido social. Ahora, existe también todo un mundo de evaluación de proyectos sociales en los cuales los valores son diferentes porque se toma un valor social a un precio social con un costo social, pero eso no es lo que vamos a ver acá, eso es cómo funciona en general. Los organismos estatales funcionan en ese nivel de proyecto social. Nosotros acá nos vamos a quedar solamente con que son proyectos que involucran el desarrollo humano y a los seres humanos en general. Se habla en lo global de que existe un ciclo de los proyectos sociales, en los cuales en una primera etapa yo hago la identificación, que es definir cuál es el problema, cuál es el diagnóstico, cuáles son las herramientas que yo tengo para intervenir esta realidad social, diseño ciertos pasos que me permiten llegar a un objetivo para luego ejecutarlos y seguirlos y finalmente evaluarlos. Es importante de que este punto 4, el cuadrado de la evaluación, es algo que si bien uno realiza mucho más conscientemente y mucho más directivamente al final del proyecto, es un componente que uno debería realizar durante toda la implementación del proyecto, no solamente al final. No me sirve de nada venir a evaluar en noviembre o en diciembre y darme cuenta que no alcanzaron ninguno de los resultados que ustedes habían planificado. La idea de la evaluación es que se acompañe de un monitoreo en el que yo pueda ir viendo, a medida que ejecuto mi proyecto, pueda ir viendo cuál es el impacto que esas acciones tienen, si la metodología que estoy usando es la adecuada y me permita tomar decisiones y decir, perfecto, voy por buen camino, sigo de esta manera o voy por mal camino el momento que rediseñe mi proyecto. Por eso la evaluación me permite volver al punto 2, al punto 3 o al punto 1 también, si es que yo la realizo durante toda la implementación del proyecto y no solamente al final. Lo mismo, durante el proceso de postulación, nosotros vamos siguiendo dos metodologías. Una es la metodología del marco lógico y otra es la metodología de la pedagogía de las preguntas, en el que intentamos de que un proyecto social se resuelva o se diseñe de la manera más amigable posible, que es respondiendo estas sencillas preguntas.
¿Qué quiero hacer? ¿Para qué quiero hacer lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué magnitud? ¿Con quiénes? ¿Y con qué recursos lo voy a hacer? Y si ustedes se van dando cuenta, es una respuesta a estas preguntas lo que ustedes realizaron en el proceso de postulación a través de nuestra plataforma web. Como les decía, una segunda herramienta que nosotros utilizamos es el marco lógico. Quienes han desarrollado proyectos para otras instituciones ya deben estar un poco más familiarizados. No es una herramienta que se nos haya ocurrido a nosotros, esto lo creó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y es una herramienta que se utiliza muchísimo en la planificación y en las revisiones financieras de planificaciones de distinta envergadura, ¿sí? Y el propósito de este marco lógico es brindar una estructura más bien organizada que nos permita tanto la planificación de nuestro proyecto como comunicar cuáles son las acciones que estamos desarrollando, ¿sí? Esta matriz que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es el marco lógico. Es una adaptación del marco lógico en el cual en la primera columna se ubican los objetivos específicos, en la segunda el resultado al que yo espero lograr si es que logro mi objetivo, cuáles son los indicadores, es decir, cómo voy a medir que ese resultado se esté o no cumpliendo, cómo voy a verificar que ese cumplimiento se esté o no se esté dando, cuáles son las actividades que se involucran para llegar a ese objetivo y cuáles son los recursos que yo debería tener para lograr ese objetivo, ¿sí? Lo primero para poder completar el marco lógico y que va a ser la columna vertebral de todas las acciones que ustedes van a desarrollar es el objetivo general, ¿sí? El objetivo general es mi propósito único. ¿Cuál es, hacia dónde apunto yo? Y responde a la pregunta ¿para qué? Ustedes podrán haber visto en la información que le envió Carolina durante la semana pasada y esta semana, o ayer, que nosotros hemos hecho observaciones a la planificación que ustedes nos presentaron. Esa planificación responde, por un lado, a los comentarios que sus proyectos tuvieron al momento de la evaluación técnica y a preguntas que nosotros les estamos haciendo a ustedes para que ustedes se lo cuestionen. Hay preguntas dentro de estas observaciones que les envió Carolina. No es que ustedes tengan que contestar en un documento y modificar su postulación de todas esas preguntas. Lo que queremos es que ustedes reflexionen en torno a sus proyectos, ¿sí? Tenemos muchos proyectos en el que el objetivo general es instalar un taller laboral para los jóvenes del nivel NB5, por decir algo. Eso, si yo digo mi objetivo es instalar un taller de cocina, ¿eso responde a la pregunta ¿para qué? A juicio nuestro no lo responde. Por lo tanto, qué es lo que ustedes tienen que revisar ahora en sus proyectos es si el relato que ustedes tienen en la parte del objetivo general responde o no a la pregunta ¿para qué? Muchos de ellos responden a la pregunta ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo que está definido en los objetivos específicos. Y la suma de qué es lo que voy a hacer responde al para qué lo voy a hacer. Y esto es lo que me da el propósito, me da el sentido de a dónde se van a orientar todas las acciones de mi proyecto. Vamos a ir haciendo un ejemplo. Carolina va a ir aportándome con ejemplos de sus propios proyectos, pero van a quedar acá en la presentación ejemplos que hemos hecho con este mismo ciclo formativo. ¿Para qué nosotros vamos a hacer un ciclo formativo con los adjudicatarios del Fondo Descúbreme? Para fortalecer su capacidad de gestión en proyectos sociales a través de la realización de capacitaciones y visitas en terreno. Ese es nuestro propósito para la realización de este ciclo formativo, ¿sí? Vamos a ver ahora los objetivos específicos, que es la primera columna. Como les decía recién, el objetivo específico es el qué. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para lograr la inclusión social integral de las personas con discapacidad cognitiva? Voy a hacer esto, esto, esto y esto. En general, los objetivos específicos no deberían ser más de 3 o 4 por proyecto, ¿sí? Un proyecto
que tenga 2 objetivos generales está malo, porque eso no es un proyecto, serían 2 proyectos. Un proyecto que tenga 6 objetivos específicos, lo más probable es que también esté malo y esté apuntando a más acciones que las que engloba su objetivo general. Entonces, el objetivo específico, traten de ser súper concretos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A quién se dirigen esas acciones? ¿Cuándo lo voy a hacer? Eso es el objetivo específico. Me debe quedar súper claro qué es lo que voy a hacer. ¿Tienes algún ejemplo, Carito, de objetivo específico o algún comentario recurrente que podamos indicarles a ellos? Por el momento no. Ya, avancemos. La idea, y acá, tal como lo dice en esta parte, tienen que ser medibles, factibles, precisos y complementarios. Medibles quiere decir que si yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a capacitar en repostería a 40 jóvenes de entre 15 y 21 años de la Escuela Especial Las Acacias. Es medible, porque ahí ya me dice cuál es la unidad de medida en el que yo puedo decir, ¿este objetivo se cumplió o no se cumplió? Tiene que ser factible, es decir, tiene que ser posible de desarrollar. ¿Qué es lo que nos ha pasado anteriormente con algunos proyectos? En que es un proyecto en el que se va a incluir laboralmente a 15 jóvenes. Vamos a la planilla de beneficiarios, vemos la identificación de esos 15 jóvenes y resulta que los 15 jóvenes son del curso de retos múltiples. ¿Es factible que los 15 alumnos del curso de retos múltiples se inserten en un empleo en la comuna? Lo más probable es que no. Ese objetivo no cumpliría la capacidad de ser factible, de ser posible de lograr. Debe ser preciso porque tiene que apuntar a una sola actividad. Si yo digo, el objetivo específico es lograr la capacitación, la formalización y la inclusión de las personas ahí ya tengo 3 objetivos. Tienen que ser acotados y tienen que ser complementarios. Un objetivo específico no puede ser totalmente diferente del segundo objetivo específico y totalmente diferente del tercer objetivo específico. Tienen que ser complementarios entre ellos. Si mi objetivo general era fortalecer la capacidad de gestión de proyectos sociales, yo defino cuáles son las acciones que a mí me permiten fortalecer la capacidad de gestión de las adjudicatarias del fondo. Nosotros creemos que capacitar acerca de los componentes del proyecto social, incrementar el porcentaje de logro en los informes y acompañar en terreno la aplicación de los contenidos trabajados, la suma de estos 3 objetivos nos va a aportar a fortalecer la capacidad de gestión de los proyectos del Fondo Descúbreme 2018. ¿Sí? Ahí se están cumpliendo las condiciones de que sea medible, que sea preciso, que sea factible y que sea complementario. Nos pasamos entonces ahora a la segunda columna, que es de los resultados. En el resultado se expresa como un producto terminado. Si el proyecto ya se hubiese finalizado, yo voy a medir qué es lo que yo espero lograr con estos objetivos, ¿sí? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de la ejecución de los proyectos, perdón, de la ejecución del ciclo formativo, ¿cuál es el resultado que yo espero lograr? Que las organizaciones adjudicatarias estén capacitadas, que las organizaciones tengan un 75% o más de nivel de cumplimiento en la evaluación de cada uno de los informes y que las organizaciones adjudicatarias sean visitadas por el equipo, en este caso por Carolina. Eso es lo que yo espero lograr y creo que la suma de estos resultados me va a permitir nuevamente volver al para qué. A través de esos 3 resultados yo voy a poder medir si fortalecí o no la capacidad de gestión de los adjudicatarios del fondo. En la tercera columna tenemos los indicadores y los indicadores me permiten a mí medir el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Entonces, yo, por un lado, necesito de que estos sean precisos también, sean específicos. Si yo digo, voy a fortalecer la capacidad de gestión, tengo que saber medir al final
si una vez terminado el ciclo formativo, eso se logró o no se logró. Y los indicadores es una tarea compleja porque también va a depender del propósito de lo que yo quiero medir. Por lo mismo, los indicadores pueden ser de proceso, pueden ser de resultado o pueden ser de impacto. Hay indicadores de calidad, hay indicadores de desempeño, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con dos, sobre todo. Indicadores de resultado son los que ustedes ya construyeron. Si ustedes en su objetivo tenían capacitar en técnicas de pastelería y repostería o de panadería y pastelería a X cantidad de jóvenes, el indicador va a ser el número de jóvenes capacitados en X periodo, ¿sí? Y muchos de ustedes ya tienen el indicador final. Ustedes esperan que con este proyecto el 80% de los beneficiarios logre un nivel X. Lo que queremos que ustedes construyan ahora, que es algo que no se solicitó en el periodo de postulación, sino que les enviamos los comentarios, Carolina les envió en una planilla comentarios para cada uno de sus indicadores, porque lo que vamos a construir ahora y que les vamos a dar plazo hasta la próxima semana, para que ustedes puedan construir indicadores de proceso para cada uno de sus objetivos, para cada uno de los indicadores que ya ustedes pusieron en la planificación. Si el proyecto, en los proyectos que ustedes tienen, uno de los objetivos era vincular a la escuela con las empresas del sector, el resultado esperado de ese objetivo era los alumnos egresados del taller laboral realizan su práctica en empresas del sector. Ese es el resultado esperado. Yo lo que esperaba a través de la vinculación de la escuela con la empresa es que los chiquillos se inserten en eso. El indicador de resultado que ustedes podrían haber puesto perfectamente en su proyecto es 5 empresas establecen convenios de colaboración con la escuela a diciembre del 2017. ¿Sí? Ese es el resultado final. Yo para saber si se logró o no se logró ese objetivo, yo tengo que saber, ¿están las 5 empresas? ¿Tienen su convenio? Sí, no. Si lo tienen, el objetivo está cumplido. Si no lo tienen, el objetivo no se cumplió. Ahora, ¿qué es lo que queremos evitar? Que nos encontremos con un resultado adverso al final del proyecto. No me sirve de nada saber en diciembre que ustedes no lograron firmar los convenios de colaboración con las empresas del sector. Y es para ello, para lo cual nosotros les estamos pidiendo indicadores de proceso, que a nosotros nos permitan ir monitoreando si ustedes se encaminan hacia el cumplimiento de ese objetivo o nos estamos alejando y se han producido diferentes eventos que impiden que logremos ese objetivo. Entonces, un ejemplo de indicador de proceso podría ser, para yo no desayunarme con la noticia de que no logré los 5 convenios en diciembre, yo podría hacer fases y podría decir, mira, en septiembre voy a tener 2 convenios firmados, en noviembre voy a tener 4 convenios firmados y a diciembre voy a tener el 5º firmado. Entonces, ¿qué me permite a mí? Si en septiembre no tengo los 2 convenios, a mí me prende una luz de alerta y me dice, mira, aquí algo me falta porque no lo estoy haciendo. Pero también podemos establecer diferentes fases para el cumplimiento de la misma acción, en el que podemos definir diferentes tareas con un diferente cronograma, una suerte de carta Gantt de acciones que yo debo cumplir y que me van a permitir a mí ir midiendo el desempeño de la organización a medida que ustedes nos entregan los informes de avance. Tal como está establecido en el convenio de ejecución, nosotros tenemos 3 informes con ustedes. O sea, ustedes nos tienen que insumar a nosotros de 3 informes. 2 de avance y 1 final. El primer informe de avance se entrega en julio, el segundo informe de avance se entrega en octubre, el informe final se entrega en diciembre. Entonces, ¿cómo yo en estos informes puedo medir que ustedes están haciendo lo que dijeron que iban a hacer y por lo tanto se están encaminando a cumplir los resultados que esperaban lograr? ¿Sí? ¿Cómo podría yo definir entonces en fases? Volvamos a lo que esperábamos. Yo quiero que haya 5 empresas establezcan convenios de colaboración con la escuela en diciembre del 2017.
Para que eso suceda en diciembre del 2017, yo entonces podría haber definido como primer indicador para el primer informe una entrevista con encargado de recursos humanos de cada empresa a junio. Entonces yo digo, ya, yo visualizo para en diciembre tener estos 5 convenios. Al empezar el proyecto yo tengo que haberme reunido con los encargados de recursos humanos para presentarles este programa. Luego de eso tengo que hacer un plan de trabajo en el que yo digo, ya, los chiquillos van a ir primero a hacer una pasantía de observación, luego van a ir a hacer una pasantía de intervención, luego van a ir varios en diferentes estaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo espero que el haber hecho una entrevista previa con el encargado de recursos humanos, el haber desarrollado un plan de trabajo para cada una de las empresas, va a derivar a que en diciembre yo tenga el convenio firmado y esa empresa me permita que los chiquillos hagan una pasantía o una práctica laboral normal con ellos. ¿Sí? Esta parte necesito que me respondan si la comprenden y si han podido revisar las observaciones que Carolina les envió para cada uno de sus indicadores. Ahí está escribiendo. Muchas gracias. Están trabajando en ella. Como les decía, y en esto voy a ser repetitiva y un poco majadera, lo que queremos es incentivar en ustedes la reflexión sobre su proyecto. Los proyectos del Fondo Descúbreme, nosotros esperamos que no sean una actividad, no sea un financiamiento que viene a reemplazar una acción regular que la escuela siempre haya hecho. O sea, ustedes, por ejemplo, ya tenían un taller laboral que siempre han hecho, pero que ahora, gracias al fondo, esa plata ya no va a salir del sostenedor, sino que va a salir de la Fundación Descúbreme. No queremos eso. Lo que queremos es que a través de este proyecto ustedes puedan tener una acción que sea más estratégica para el objetivo de ustedes como organización y que este proyecto sea un medio para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Es por eso que queremos instarlos a la reflexión y que ustedes sean ambiciosos. Es bien difícil, pero que puedan tener una mezcla de realismo y de ambición, y en el que indicadores como el 80% de los alumnos asisten al taller, perfecto, podría ser relevante. Sí, nosotros aspiramos a que como mínimo asista el 75% de los beneficiarios a todas las actividades del proyecto, pero el que el 80% de los chiquillos vaya al taller de repostería no me garantiza en lo absoluto de que ellos hayan adquirido las habilidades y competencias necesarias para luego encontrar trabajo en una panadería, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que ustedes visualicen eso, que construyan indicadores más allá de lo administrativo, ¿sí? Sino que construyan indicadores que a nosotros, sin pertenecer a la institución, sin ser expertos en educación inclusiva, sin ser expertos ni en lavado de auto, ni en orquestas juveniles, ni en tecnologías aumentativas de la comunicación, nosotros cualquier proyecto social que esté bien ejecutado en su planificación y que tenga indicadores de proceso y de impacto bien construidos, cualquier persona podría evaluarlo sin ser un experto en esa temática, ¿sí? Y es eso lo que nosotros queremos pedirles a ustedes. Ustedes pónganse en el lugar del evaluador. Y si nosotros les vamos a pedir a ustedes en julio un informe que nos permita decir, sí, la escuela F33 ha cumplido con lo que nosotros esperábamos y ha ejecutado el presupuesto y por lo tanto nosotros le transferimos la cuota siguiente. Nosotros necesitamos medir eso y necesitamos medirlo más allá de la asistencia. Necesitamos ir viendo cuál es el logro que las acciones del proyecto están teniendo en los beneficiarios. No olvidar tampoco que las acciones tienen que impactar directamente en los beneficiarios. Si gracias al proyecto ustedes van a poder hacer talleres para los profesores, talleres para los papás, talleres para los hermanos u otra vinculación, perfecto, pero ellos son beneficiarios indirectos.
las acciones del proyecto tienen que impactar siempre directamente a las personas con discapacidad cognitiva. Si dentro de sus beneficiarios hay personas que tienen otra discapacidad asociada, física o sensorial o psiquiátrica, siempre revisar en que la condición prevaleciente tiene que ser la intelectual, ¿sí? Hay varias instituciones, por ejemplo, sobre todo los que trabajan con adultos, en el que tienen personas con esquizofrenia. Si en su carnet de discapacidad dice que la condición física, sensorial o psíquica es superior a la mental, él no sería un beneficiario dentro de la población objetivo del fondo, ¿sí? Así que ahí les pedimos que, vamos a pasar esa parte, pero que en el detalle ustedes vayan viendo que cada uno de los beneficiarios que ustedes están inscribiendo del proyecto tengan como discapacidad preponderante la intelectual, ¿sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Voy a avanzar entonces. Sí, vamos bien. No está quedando claro. Los medios de verificación, bueno, todas las componentes del marco lógico son importantes, pero el medio de verificación, ¿por qué es relevante? Porque es el medio a través del cual nosotros vamos a verificar que ustedes están haciendo lo que dicen que están haciendo. Si ustedes me dicen, tenemos 15 beneficiarios que asisten y que han adquirido las siguientes competencias, ¿cuál va a ser el medio de verificación? Lista de asistencia, pauta de cotejo, rúbrica de observación, observación directa, material audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes pongan en el medio de verificación es exactamente lo que nosotros les vamos a pedir en el informe. Entonces les pedimos que sean realistas, ambiciosos. Entonces que si ustedes van a hacer una actividad, por ejemplo, la Orquesta Juvenil de Chillán va a hacer un concierto conjunto en la plaza. Los medios de verificación van a ser las notas de Facebook, una nota en la radio, una nota en la tele, salía en el diario, bla, 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 bla. Eso es exactamente lo que nosotros le vamos a pedir en el informe. Entonces, dice, oiga, pero ¿por qué este indicador yo lo tengo en un porcentaje tan bajo de cumplimiento? Porque usted solamente me mandó la lista de asistencia y no me mandó la nota de prensa, ni la cápsula de video, ni la pauta, ni la cuña de las noticias de la radio, etcétera, etcétera. Entonces, los medios de verificación que ustedes se comprometen a enviarnos son exactamente los que nosotros les vamos a exigir a ustedes. ¿Cuáles son los obligatorios? O sea, de ahí para arriba, fotografías y listas de asistencia, ¿sí? El resto, construyenlo ustedes. También podemos ser eficientes y optimizar medios de verificación que ustedes ya tienen. La mayoría de las escuelas especiales trabaja con muchas pautas de observación, con pautas de cotejo, con rúbricas. Ustedes en medio de verificación pueden compartirlo y que nosotros utilicemos el mismo. ¿Qué medio de verificación nosotros no autorizamos? La fotocopia del libro de clases. O sea, si ustedes me dicen, mire, es que nosotros en comunicación alternativa lo estamos haciendo en el ramo de naturaleza, por lo tanto estamos pasando los mismos contenidos, tendrán que hacer una planificación diferente. Pero un escaneo del libro de clases no es un medio de verificación válido para nosotros, por lo mismo que les decíamos antes. Nosotros no queremos que ustedes reemplacen o que una actividad regular que siempre hacen sea la que hagan a través del fondo, sino que sea una actividad complementaria a la labor que ustedes hacen regularmente. ¿Qué actividades? Las actividades son todas las acciones que ustedes van a realizar para el cumplimiento de su objetivo. La idea es que estas actividades estén en lo global, por lo menos en la planificación de la plataforma. Si ustedes dicen, vamos a hacer un taller de repostería, las actividades son comprar los insumos, habilitar el taller, realizar la charla de seguridad ocupacional, aprender las recetas, etcétera, etcétera. Las tareas es algo que una programación que tienen que tener ustedes como equipo de trabajo. Si para hacer el taller hay tareas como ir a comprar los insumos frescos, enchufar el refrigerador, pedirle a la tía de que ese día no conecte el hervidor de agua porque se cae la luz y utilizo todas esas cosas chicas son tareas.
Eso no se pone en la planificación. Eso es una designación de tarea que sí es muy conveniente que ustedes realicen con su equipo, y para que no pase lo que sucede en muchos proyectos, el que yo pensé que tú lo ibas a hacer y yo pensé que lo iba a hacer este y yo pensé que lo iba a hacer lo otro. Si ustedes, para ustedes, tienen una definición de tarea, es mucho mejor. En la planificación de la plataforma, nosotros necesitamos solamente las actividades globales, así como los recursos. Acá hay un ejemplo de las actividades. Recordar, en este momento en la plataforma, el cronograma está dividido por semanas. Nosotros esperamos que ustedes se apeguen a ese cronograma y que lo vuelvan a revisar y vuelvan a enviarnos algunas solicitudes de modificación si ustedes creen que es necesario hacerlo. Hay actividades que todos los años se repiten y les pedimos que lo tengan en consideración en la programación de sus actividades. Las vacaciones de invierno son siempre en la quincena de julio. El 18 de septiembre cae siempre el 18 de septiembre. Hay muchos feriados este año, por lo que les pido que eso lo consideren ahora en la revisión de su planificación, porque no vamos a aceptar excusas a la hora de rendir el informe. Instituciones que nos digan, mire, que sabes que no lo pude hacer porque llovió tanto que no pudimos instalar el invernadero. Eso no es una excusa válida a estas alturas, porque ustedes desde el momento que elaboraron el proyecto sabían que el periodo de ejecución era desde el 2 de mayo hasta el 1 de diciembre. ¿Sí? Recursos en la parte de la planificación también se ponen en general. El recurso les va a servir mucho a ustedes para una actividad que les vamos a pedir realicen cuando Carolina los vaya a visitar a ustedes en terreno, en que hagan una programación presupuestaria. Nosotros tenemos una manera bastante particular de traspasar los recursos a las instituciones, que es en cuotas. ¿Por qué? Y me faltó esa parte muy importante al principio. ¿Por qué nosotros les damos la plata a ustedes en cuotas? Porque este fondo está constituido totalmente por la donación de los vueltos de Albi, Mayorista 10, OK Market y Unimark, ¿sí? Y ustedes comprenderán que con la ley del redondeo, nuestra campaña se vio muy afectada, pero de todas maneras nosotros lo que tenemos que hacer es juntar la plata de los vueltos y se las entregamos a ustedes. Entonces, la cuota que ustedes espero vayan a recibir todos el 3 de mayo, eso es la plata que nosotros hemos juntado en enero, en febrero y en marzo a través de la recaudación de vueltos en estos 4 supermercados. La siguiente cuota que ustedes van a recibir a finales de julio o a principios de agosto es la plata que se ha juntado en los meses de abril, mayo, junio. Y así sucesivamente. Por eso ustedes reciben 4 cuotas. 3 de un 30% y una última cuota de un 10% que ponen ustedes. Ustedes deben poner ese 10%, ejecutarlo, y una vez que nosotros hemos aprobado el informe final, les devolvemos ese 10% del monto adjudicado. Así que cada uno de ustedes debe desde ya contemplar que tienen que tener entre 300 y 500 mil pesos, dependiendo del monto que se adjudicaron, para completar la ejecución de su proyecto. Esta programación de presupuesto, como les digo, la van a ver en detalle con Carolina caso a caso. ¿Qué es lo importante? Que ustedes puedan prever, por ejemplo, si el proyecto es instalar un taller de cocina, yo voy a necesitar comprarle el horno primero, porque si no, no voy a poder cocinar. Entonces, la idea es que esas cosas las vayamos revisando. Y a lo mejor, primero mi equipo y al final pago los honorarios de los talleristas, etcétera, y que la institución vaya poniendo esos recursos y nosotros al final se lo devolvemos. Es un ejemplo. Vamos a ir viendo la programación presupuestaria con cada uno de las organizaciones adjudicatarias, ¿sí? Y la idea también ahí en los recursos es que ustedes contemplen no solamente los recursos financieros que son entregados por nosotros en el marco de la adjudicación del Fondo Descúbreme, sino que también tengan contemplados los recursos que ustedes ya tienen o recursos que pueden optimizar por la ejecución de otros proyectos. Algo en lo
lo que me quiero detener también, y que es de suma importancia, porque tuvimos algunos inconvenientes el año pasado para las instituciones. Nosotros hemos tenido nuestras reglas claras desde el comienzo, pero no queremos que este punto se transforme en una piedra en el zapato durante la ejecución de los proyectos. Tal como se establece en las bases y tal como se establece en el convenio de ejecución y en el anexo 10 sobre la normativa de rendición de gestión y de finanzas que van a recibir ustedes una vez que tengan ok la parte de los beneficiarios y la parte de la planificación, es que el monto que figura en la pestaña Recursos Humanos que ustedes adjudicaron en la plataforma es el pago líquido. Esa es la plata que los profesionales o los monitores o los coordinadores, etcétera, etcétera, van a recibir en efectivo, en contante y sonante en su mano. Si esta persona está trabajando bajo la modalidad de boleta de honorarios, el 10% de la retención del impuesto es responsabilidad de la organización adjudicataria. No se paga con los fondos del Fondo Descúbreme. Es un recurso que nosotros les pedimos de corresponsabilidad y que asuma la organización adjudicataria. Si esa persona, como les digo, está contratada bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios a honorarios, es un 10% de retención. Si esa persona va a ser contratada bajo la modalidad de contrato del trabajo, el 20% aproximado que corresponde a las leyes sociales de imposición, salud, seguro de cesantía, etcétera, es también responsabilidad de la organización adjudicataria. No puede ser cargado a la ejecución del Fondo Descúbreme, ¿sí? Eso les pido, por favor, que lo puedan revisar desde ya con algún contador que vea esa área en sus instituciones. Para los centros de padres y para las agrupaciones de colaboradores, que tenemos dos en esta versión del fondo, el ser una institución sin fines de lucro no significa que ustedes no puedan firmar un contrato de trabajo ni que puedan recibir una boleta de honorarios, ¿sí? Les pedimos ahí que tengan la rigurosidad de verlo con algún contador, porque probablemente esto les va a generar que ustedes tengan que hacer declaración de impuesto a la renta el próximo año. No incurrir en un gasto, pero sí que tengan que hacer una declaración de renta, ¿sí? Así que eso es de exclusiva responsabilidad de ustedes como organizaciones adjudicatarias. Así que les pedimos que todos los que tengan contemplado la contratación de recursos humanos revisen este tema, lo revisen con su contador o con su contadora y cualquier duda que tengan la comuniquen a la brevedad, ¿sí? Los contratos de trabajo, ya sea para prestación de servicios honorarios o contrato de trabajo bajo el Código del Trabajo, tienen que tener como fecha de inicio una fecha no anterior al 2 de mayo, porque en las bases se establece que ningún proyecto puede iniciarse antes del 2 de mayo. Ahora, el pagar esos honorarios va a ser a final de mes, como se paga a cualquier trabajador, porque ustedes tampoco pueden ejecutar ningún gasto antes de haber recibido la primera cuota de la transferencia de recursos, ¿sí? Todas las personas, todo el equipo profesional con cargo al financiamiento del Fondo Descúbreme tiene que tener un contrato, ya sea de prestación de servicios honorarios o un contrato de trabajo. Y esos contratos se suben a la plataforma y para que nosotros los revisemos, ¿sí? Nosotros no tenemos contratos tipos para enviarles a ustedes, porque somos insistentes en que la corresponsabilidad de la contratación del recurso humano es lo mínimo que le estamos pidiendo a la organización adjudicataria, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan en eso, lo podemos ver después, mándenos un correíto para ver cada caso en particular. Pero esto es un punto muy, muy, muy relevante en que les pido, por favor, hagan todas las consultas que estimen conveniente, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya estamos un poquito pasados en el tiempo, pero estamos finalizando. ¿Vamos bien? ¿Vivos? ¿Siguen ahí? Todo bien, muchas gracias. Sí, seguimos aquí. Por acá todo bien igual.
Vamos entonces ahora, como les decía al comienzo, nosotros como fundación tenemos un modelo de acompañamiento que no responde solamente a lo técnico ni solamente a lo financiero. Nosotros queremos hacer un acompañamiento global a la institución, ¿sí? Entonces nosotros somos bien cargantes. Ustedes se podrán haber dado cuenta que mandamos harto correo electrónico, llamamos harto por teléfono, tratamos de tener más de 3 instancias como esta de reunión, por lo tanto les pedimos a ustedes un compromiso en el asumir siempre las funciones, sobre todo el rol del coordinador o la coordinadora del proyecto. Para nosotros es una figura clave, es la persona con la cual nosotros nos vamos a ir relacionando siempre. Entonces les pido también, que lo hicimos también antes de firmar el convenio, que la persona que en el convenio de ejecución figura como el coordinador o la coordinadora sea efectivamente nuestro punto focal. Si ustedes, ya sea el representante legal o la misma coordinadora, estiman que, mire, ¿sabes qué? Yo siempre trabajo con la Juanita, entonces te pido que toda la información también sea compartida con Juanita, no tenemos ningún problema, siempre y cuando ustedes nos lo comuniquen de manera formal, porque no somos adivinos. Entonces ustedes nos mandan un correíto y nos dicen, mira, el rol de la coordinación lo tengo yo, pero todas las acciones están compartidas con esta persona y nosotros podemos sumarlo a la invitación de esto, podemos sumarlo a la lista de distribución de los correos informativos, etcétera, etcétera. Lo que sí privilegiamos es que haya solamente un usuario para la plataforma y les pedimos que no hagan más usuarios porque finalmente, si bien ustedes tienen acceso solamente a la información de su proyecto, también es más sensible y después la información que está ahí también es confidencial. Los diagnósticos de los beneficiarios, su carnet de identidad, su carnet de discapacidad, etcétera. Así que les pedimos también ser cuidadosos con quien maneja la información de acceso a la plataforma. Si algún coordinador o coordinadora está con licencia médica o va a tener guagua o lo que sea, les pedimos de que esa información nos las den. Mire, ¿sabéis qué? Voy a estar fuera durante 2 semanas, pero quien me va a reemplazar es esta persona, ¿sí? Relevar el rol de la coordinación. Les pedimos, según las bases, ya sea con cargo a los presupuestos del proyecto o sin cargo a él, ustedes tengan una dedicación de al menos 6 horas. ¿Sí? Va a haber semanas en las que es más, va a haber semanas en las que es menos, pero es importante que ustedes tengan en consideración de que la coordinación del proyecto va a demandar un tiempo importante para su ejecución, ¿sí? Ahora, nosotros también en este acompañamiento, nosotros vamos a realizar al menos una visita a todos los proyectos, va a ir al menos una vez Carolina. Vamos a comenzar con algunas visitas, esperamos realizarlas ahora durante la quincena de mayo, comenzando por la región del Biobío. Vamos a coordinar también con las personas de la Metropolitana y de la Quinta, ya que están cerquita, y Anita nos va a apoyar con el acompañamiento para la única institución que tenemos en la región de Antofagasta en este momento. Vamos a ir ahora brevemente a nuestra plataforma de gestión. Mientras se conecta, ¿alguna duda, alguna consulta? No responde. Está cargando. Un segundito. ¿Hay alguien habla o no? Sí, todo muy claro. Mercedes, Caterina de Fabio. ¿Por qué me hace esto el computador? Abramos la del tuyo nomás, po. ¿Cómo podríamos decir eso? No, abre la plataforma. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que está pegado el mío. Yo Andrea, lo que pasa es que está medio pegado mi computador. ¿te puedo hacer una pregunta Estamos que escuchando. me surge en relación
Patricia. ¿Me escuchas? Cuéntanos. Andrea. Patricia, te estamos escuchando. Ya, mira, la pregunta es la siguiente. Cuando dices, por ejemplo, que la coordinadora lo mínimo tiene que tener 6 horas de disposición, resulta que en mi caso yo tengo 44 horas en el colegio. Y muchas de las cosas que hago, las hago en mi horario de oficina, de dirección, de el papeleo, de escanear, de enviar, de buscar esta misma reunión en que estamos todas las monitoras. Entonces, a mí me gustaría saber en qué horario tiene que ser todo el resto. No, ¿me escuchas ahora, Patricia? Y Mira, nosotros tratamos de no promovemos el trabajo fuera del horario de oficina, porque nosotros no trabajamos fuera del horario de oficina. Entonces, promovemos que ustedes puedan desempeñarlo dentro de las labores regulares de la institución, ¿sí? Entonces, entendemos que nosotros hablamos de 6 horas cronológicas, de 6 horas en lo que les va a tomar en general el poder, el hacer algunas acciones del proyecto, como por ejemplo cuando hay que rendir un informe en el que hay que ir subiendo mucha información que se va cargando en la plataforma, etcétera. Ahora, la distribución de horarios que ustedes tengan con su carga normal, la idea es que lo puedan hacer en eso, dentro de las 44 horas en las que tú estás en el colegio, ejerciendo el rol que ejerces en el colegio. La idea es que en la hora no lectiva quizás, lo desconozco, pero nosotros lo que queremos transmitir es que el rol de la coordinación requiere de tiempo y requiere de responsabilidad. Nos sucede, muchas veces nos ha pasado anteriormente, en que el coordinador es el jefe de UTP, y es porque no, es que el jefe de UTP, él siempre coordina los proyectos, entonces lo vamos a dejar de coordinador, pero resulta que nunca tiene tiempo para contestarnos el teléfono, ni los correos electrónicos, ni ninguna cosa. Nosotros lo que queremos es que sea un coordinador real, una persona que, si bien no va a estar obviamente destinada exclusivamente al trabajo de Descúbreme, sea alguien con quien nos podamos relacionar, que alguien que tenga acceso recurrente a su correo electrónico, porque nosotros enviamos mucha información a través de correo electrónico. Pero es un poco a eso a lo que nos referimos. Nosotros no trabajamos ni los sábados ni los domingos, entonces no lo promovemos en ustedes porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en la plataforma y nos mandas una solicitud de modificación porque lo que quieres hacer es cambiar ciertas cosas, no te la va a responder nadie hasta el lunes a las 8:30 de la mañana. Entonces, es un poco eso, apelamos más a la organización. Bello Horizonte Morín tiene ¿Sí? una consulta, pregunta hasta cuándo hay plazo para modificar los beneficiarios de planificación y presupuesto. Mire, Planificación dijimos hasta el sí, la planificación era viernes. hasta este viernes. Miren, nosotros queremos ir poniéndoles plazos, nuestros plazos, la idea siempre es que vayamos construyendo ciertas cosas en conjunto. Nosotros no queremos imponerles a ustedes, hay algunos plazos que ya están por ustedes conocidos, que es, por ejemplo, para la rendición de los informes. Pero mientras más nos atrasemos en los beneficiarios, en el presupuesto y en la planificación, más se va a demorar en comenzar la ejecución del proyecto. ¿Sí? Entonces, los que les pedimos, lo que debería estar listo hasta el día viernes 27 de abril, ustedes tienen plazo para hacerlo durante todo el día, porque nosotros lo vamos a revisar el lunes por la mañana. Si ustedes quisieran trabajar el fin de semana, es responsabilidad de ustedes, pero no va a haber ninguna opción de que nosotros les contestemos ninguna duda durante el fin de semana. Pero sí, lo vamos a revisar el lunes a partir de las 9 de la mañana. Eso debería estar ok. La planificación, la respuesta a todas las interrogantes que Carolina les mandó en esa planilla y la propuesta de ustedes de decir, ya, mira, este indicador está malo, entonces lo voy a cambiar por este, y los indicadores de proceso van a ser esto. Ese documento tiene que estar en nuestro correo proyectos@descubreme.cl a más tardar el lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? Eso es una cosa. El de los beneficiarios también esperemos que estén hasta el lunes 30 de abril completos. El proyecto no puede comenzar su ejecución si tiene menos de 15 beneficiarios completos,
Lo que les pido también es que es una sugerencia, no es una obligación, pero yo les sugiero que no se queden con 15 beneficiarios, que tengan por lo menos unos 18, porque el proyecto nunca puede tener menos de 15, ¿ya? Si no tienen más alumnos, no importa, no hay nada que hacer, pero el proyecto nunca debe tener menos de 15, y si nosotros empezamos con 15, nos arriesgamos a que en el invierno se enfermen, a que se cambien de ciudad, se cambien de colegio, encuentren trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí perderíamos un beneficiario. La primera nómina sobre la cual vamos a trabajar, esperemos a que esté lista durante el lunes 30. Tienen hasta el lunes 30, durante todo el día, para cargar esa información en la plataforma. Les recuerdo también, que lo vamos a ver ahora en la plataforma, las solicitudes de modificación tienen que ser aprobadas por nosotras o enviadas por nosotros y duran solo 72 horas. A los 3 días se vuelve a cerrar, ¿ya? Entonces, tienen que enviar ustedes nuevamente una solicitud de modificación para que puedan cargar la información. Eso se carga en la pestaña de beneficiarios, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos ahí es que en un único archivo esté el carnet de identidad, el compromiso y el carnet de discapacidad o el diagnóstico que corrobora su condición cognitiva. Los beneficiarios, tal como se establece en la normativa de rendición de gestión y finanzas que van a recibir ustedes ahora, ustedes pueden sumar beneficiarios hasta la mitad del proyecto, es decir, hasta agosto. Ustedes sí, en la medida que van ejecutando, ven que algún chiquillo no se adaptó, no le gustó, lo quieren cambiar por otro, llegaron chiquillos nuevos y los quieren sumar al proyecto, ustedes pueden hacer modificaciones de la nómina de beneficiarios hasta, la otra vez sacamos la cuenta, pero me parece que hasta el 25 de agosto, ¿ya? Pero la primera nómina tiene que estar lista el lunes 30 de abril. Sí. ¿Qué posibilidades hay de presentar los resultados obtenidos en congresos y publicaciones? ¿Para qué sería eso, Katy? Ya, a ver si te voy a... Andrea. ¿Como indicadores, dices tú? Mira, acá en la facultad, bueno, el centro acá de terapias asistidas con animales está guiado por mí, que soy kinesióloga, y con mi compañera María Josubilla, que es médico veterinaria, experta en etiología. Generalmente se ha usado o se implementan actividades como de estudios de tesis, donde se avala y se le da el respaldo científico a cómo a través de la rehabilitación con animales se consigue mejorar bastante resultados tanto cognitivos como motores en los niños. Entonces, pensando en generar un poquitito más de precedente científico de cómo nuestra intervención también va favoreciendo y es un muy buen complemento para, como una terapia complementaria para niños, es que a veces en la facultad se abren estas instancias. Por eso les preguntamos a través de este fondo, pudiéramos ser documentados para poder mostrarlo. O sea, no tenemos un impedimento. Si ustedes quisieran sumar, por ejemplo, un nuevo objetivo específico en el que quieren aportar al estado del arte sobre las investigaciones de las terapias con animales para personas con discapacidad, podemos sumarlo y poner indicadores más bien bajitos, como apostando a que se pueda lograr como que no se pueda. Eso podríamos incluirlo en la planificación. Yo lo pondría quizás como otro objetivo, como aportar al conocimiento científico en este ámbito y buscar algunos indicadores en el que a ustedes no les perjudique si esto fue publicado o no fue publicado, si se hizo tesis o no se hizo tesis. Démosle una vuelta después en la revisión de la planificación. Para nosotros, es importante también, Katy, que tú lo sirvas, o sea, que tú lo sepas, perdón, es que el foco de nuestro trabajo como fundación no está puesto en la rehabilitación, ¿sí? Si bien el proyecto se adjudicó y todo, nosotros lo que queremos promover, y que es una de las observaciones que tiene precisamente el proyecto, es exactamente cuáles son los espacios inclusivos que se generan a través del proyecto. Ahora, si tú quieres enriquecer la presentación o el diseño de este proyecto poniéndole este componente científico, sería una novedad para nosotros, porque no lo hemos trabajado de parte como desde esa vereda.
pero me parece súper interesante considerando que ustedes son una universidad y son la Universidad de Chile, tampoco no son cualquier universidad. Así que démosle una vuelta después cuando revisemos la planificación con Carolina, ¿te parece? Súper, Andrea, sí, tenemos súper claro que nuestro objetivo y el trabajo va hacia la inclusión, solo que por mi área, pues, kinesióloga, siempre estamos hablando del tema de la rehabilitación y el tema es un problema de definición, pero sí, va todo enfocado a la inclusión. Eso. Perfecto. Muchas gracias, espérame. Seres, sí, lo habíamos revisado. Para las instituciones sabemos que puede ser que lo más lento sea la carta de compromiso, porque si ustedes están trabajando con menores de edad y no es siempre el tutor el que la va a buscar al colegio, que se me olvidó la carta, que no sé qué, etcétera, las cartas podríamos dar un plazo más. Si ustedes individualmente nos piden y dicen, mira, ¿sabéis qué? De mis 20 chiquillos me faltan 4 cartas, perfecto, nos fijamos una nueva fecha para que esas cartas estén. Pero la información mínima que tiene que estar el lunes es el carnet de identidad y el carnet de discapacidad. De lo contrario, nosotros no podemos verificar que ustedes tienen los beneficiarios necesarios para funcionar acorde a las bases del Fondo Descúbreme. ¿Sí? La valoración de salud, que lo realiza un profesional, sí, sirve, esa, me imagino, Morín, que es algo que me consultas, hemos recibido algunos, que es como la ficha de ingreso para los PIE, en el que viene una parte en el que está el diagnóstico avalado por la psicóloga o el terapeuta y viene con su timbre y con todo, sí nos sirve. Ahora, lo que les pedimos, y lo vamos a ir viendo en otros webinars de manera más en profundidad, pero queremos también, de alguna manera, cuidar también la confidencialidad de esa información. ¿Sí? Muchas veces nos llega un informe total, nos llega un informe total de toda la familia, de toda la situación, de si han pasado los chicos por algún problema de vulneración de derechos, etcétera. Esa información para nosotros no es relevante en este momento. Entonces les pedimos que ustedes también sean cuidadosos con la información que nos mandan de los beneficiarios. Nosotros en esta etapa lo que necesitamos saber es cómo se llaman esas personas, cuál es su RUT, qué edad tienen y cuál es la condición cognitiva. Toda la otra información que es confidencial, mantengámosla en el espacio de la confidencialidad. ¿Sí? Nombre, RUT y la... Perfecto. Vamos a ir brevemente a la plataforma y solamente 2 últimas cosas para su proyecto, ¿sí? Y yo sé que estoy bien pasada en el tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Uno, ahora, cuando ustedes revisen su planificación, porque van a tener que revisarlo de aquí hasta el viernes, tengan de telón de fondo que lo que el Fondo Descúbreme busca es promover la inclusión social de las personas con discapacidad cognitiva. Y por lo tanto, lo que nosotros promovemos es que creen espacios de encuentro entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, hemos tenido proyectos de campeonatos interescolares de cueca inclusiva, pero resulta que van solo las escuelas especiales. Eso no es inclusivo. Si vamos a hacer que las personas con discapacidad de nuestro proyecto se junten solamente con personas con discapacidad, ahí hay una brecha que tenemos que completar. Tenemos que en el proyecto visualizar cómo los beneficiarios directos del proyecto van a tener espacios de socialización, de interrelación o de conocimiento con personas que no tienen discapacidad. Como lo que está pasando, por ejemplo, con la escuela Las Acacias, es la de la orquesta. Ahí hay un ejemplo. Hemos tenido anteriormente proyectos de orquesta en el que lo que quieren hacer es una orquesta inclusiva, y la orquesta inclusiva es solamente de la escuela especial. Eso no es inclusivo. Lo inclusivo es como lo que nos contaba Las Acacias, como lo que nos contaba Cristox, en el que nosotros vamos a dar un apoyo más específico, vamos a dar herramientas para que las personas con discapacidad puedan desempeñar esta actividad, pero con el objetivo de que ocurra esta inclusión. No queremos que sean proyectos solo para personas con discapacidad. Eso es bien relevante y, por ejemplo, el proyecto que tiene el lavado de autos,
Perfecto, van a ser solamente personas con discapacidad los que lo atiendan, pero cada uno va a desempeñar un rol diferente. Alguien va a tener que hacer las relaciones públicas, alguien se relaciona con la clientela, alguien se va a relacionar no sé, la tienda que vende los productos, etcétera. Eso relévenlo. Para nosotros los espacios inclusivos son un componente muy importante de los proyectos sociales. No queremos que los pierdan de vista, ¿sí? Y por otro lado, el tema del enfoque de género. Si yo les comentaba anteriormente de que antes que a los chiquillos muy pocas veces se les pregunta qué es lo que quieren hacer, qué taller laboral quieren desarrollar o en qué trabajo les gustaría estar, eso más aún pasa con la diferencia entre hombres y mujeres. Y que ahí, perdón que tome el ejemplo, pero que lo comentaban, de que en general no teníamos puros talleres como para las niñas, porque teníamos costura y teníamos soft. Tratemos nosotros también de aportar a la deconstrucción de esos roles de género. Y en el lavado de autos pueden participar hombres y mujeres. En los talleres de soldadura también pueden participar hombres y mujeres. Y es muy interesante, tenemos otros proyectos en el que podemos apoyarlos también. Otros proyectos, ¿qué es lo que hicieron? Acogieron la invitación del CERNAM, de la Dirección Regional del CERNAM, y fueron profesionales del Llano CERNAM, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y fueron al colegio, les hicieron charlas sobre lo que ellos podían, sobre en general el enfoque de género. Tratemos nosotros también de aportar a eso y no discriminemos ciertas acciones por si son hombres o por si son mujeres. Ya suficiente discriminación tienen por tener una condición intelectual diferente, como para que nosotros además los discriminemos por ser hombres o por ser mujeres, ¿sí? Varios temas transversales de tránsito a la vida adulta vamos a ir abordándolos con ustedes a lo largo de la implementación del proyecto. Sí, Andrea, soy Carolina, hola de nuevo. En complemento a lo que se refiere a Andrea, yo en cada Excel, uno de los comentarios generales a los que les hice a todos los proyectos, justamente que ustedes se dieran nuevamente el tiempo de leer en las bases las líneas de acción por la cual ustedes postularon el proyecto. Esto con la finalidad de que obtengan elementos que ahí salen que pueden y que deben incorporar a cada proyecto. Por ejemplo, si ustedes postularon el proyecto en la línea de acción de transición a la vida adulta, hay ciertos elementos que dicen las bases que son casi obligatorios a que ustedes integren justamente en los proyectos. Por lo tanto, siempre cuando estén acá leyendo nuevamente este Excel, por favor también tengan a la mano las bases y lean nuevamente las líneas de acción. Eso. Perfecto. Eso es súper importante. Perfecto. Eso es súper importante porque después cuando nosotros revisamos los informes, nos ha pasado que otra institución dice, oye, pero ¿y por qué no tuve el 100% en esta parte? Y es porque su taller corresponde a la línea de transición a la vida adulta y es lo que nosotros esperamos se haga A, B, C, D. Revísenlo, sobre todo los que tienden al microemprendimiento. Nosotros, si bien entendemos que los talleres laborales tienen una función terapéutica también y que puede tener muchos componentes terapéuticos, el hacer tortas, el hacer pasteles, el hacer bisutería, etcétera, nosotros lo que queremos es complementar esa visión terapéutica con una visión de transición a la vida adulta, de ingreso al mundo del trabajo de manera formal o a través de microemprendimientos inclusivos. ¿Sí? Así que tengan eso siempre como telón de fondo. Y para terminar brevemente, quiero mostrarles la plataforma. Déjenme ver dónde está esto acá. Ahí vamos viendo si se visualiza o no se visualiza. Por ahí, ¿no? Ahí sí, tampoco. Ahí algo pasa. Ya, sí, porque me cambié de ventana. Perfecto. Bueno, todos ustedes ya se han metido, y si no, deberían,
todos ustedes ya se han familiarizado de alguna u otra forma con nuestra plataforma de gestión, ¿sí? Acá ustedes van a visualizar más botones que los que visualizan ustedes, porque nosotros con Carolina tenemos una sesión de administrador, ustedes tienen una sesión de usuario, pero sí van a tener por lo menos la de institución, la de concurso y la de proyectos, ¿sí? Vamos a ingresar a un proyecto. Vamos un poco el ambiente en el cual ustedes les mandamos también, junto al informativo, convocándolos a este webinar, el manual para los coordinadores para el uso de la plataforma. Les pedimos también que los socialicen el resto del equipo por si alguien los va a apoyar, pero por sobre todo que los coordinadores lo revisen con detalle. Cualquier duda que ustedes tengan sobre la plataforma la van a resolver solamente utilizándola. Leyendo el manual por sí mismo no les va a servir, trabajando la plataforma por sí misma tampoco les va a servir. Háganlo juntos, hagan, deshagan, revisen, hagan todo lo que estimen conveniente, ahí apreté, ¿no? Para que todas las dudas las vayamos resolviendo. ¿Soraya no está? No, 7:36. No, ¿cuál? 7:36. Ah, ya. ¿7:36? ¿Qué bello horizonte? Sí. Ya. Perfecto. Vamos a ver brevemente, Morín, permiso, vamos a revisar el proyecto. Pero ustedes acá, tal como sale en el manual, tienen acá los botones en planificación y ejecución, son distintos detalles para visualizar el proyecto, en el que ustedes ven más botones de los que tienen siempre, sobre todo acá en la parte de evaluación y control. Ustedes hasta el momento, en lo que más se han desenvuelto, en esta parte, ustedes acá identificaron a la institución, describieron, hicieron la planificación, que es esto, lo mismo que Carolina les mandó en una planilla Excel, para que podamos modificar, y una vez que consensuemos cuáles van a ser los objetivos, los indicadores, los resultados y todo, vamos a cambiar la planificación en la plataforma. Los indicadores también son los que ustedes definieron, y estos indicadores que están acá, que ustedes construyeron, son los indicadores de resultado, que los invitemos a que los vuelvan a revisar, les vuelvan a echar una mirada, vean también, pásenlo por este filtro de la ambición y la realidad. Entonces, a lo mejor, efectivamente, acá, perdón Morín, pero 15 jóvenes pueden identificar y clasificar hierbas medicinales. Antes de iniciar el proyecto, estaré en condiciones de tener los 15, a lo mejor es más realista poner 12 y no los 15. O tengo 15, pero mis beneficiarios totales son 20, etcétera, etcétera. Este es el momento, hable ahora o calle para siempre. Pensar en los supuestos. Y exactamente, eso, lo importante es que ustedes acá también visualicen los supuestos. Ustedes, el marco lógico nosotros no lo tenemos establecido acá en la matriz, pero ustedes tienen que suponer, por ejemplo, uno parte del proyecto, uno parte que el colegio va a funcionar, que los chiquillos van a ir, que todos van a mantener, que no pasa ninguna cosa, pero uno también tiene que tener supuesto, sobre todo en el invierno, que la asistencia baja en un X porcentaje. En una zona costera, por ejemplo, está el que pueda haber marejadas y que se suspendan las clases, etcétera, etcétera. Ustedes conocen su realidad, ustedes conocen qué son las cosas que pueden suceder que de alguna manera afecten positiva o negativamente el desarrollo del proyecto. La quinta pestaña, que es la de monitoreo, en este momento está en blanco, porque la vamos a ir completando a medida que vayamos generando los indicadores de proceso, ¿sí? Una vez que Carolina haya aprobado los indicadores de proceso que ustedes le están planteando, les vamos a mandar una solicitud de modificación, que es aquí. Esto lo podemos hacer nosotros y lo pueden hacer ustedes. Cada vez que ustedes quieran modificar algo de su proyecto y por lo tanto de la plataforma, ustedes aprietan solicitar modificación. Y aquí, en solicitar modificación, ustedes tienen que escoger qué es lo que quieren modificar. Yo quiero modificar algo de mi planificación, quiero modificar algo de los beneficiarios, quiero modificar a un miembro de mi equipo profesional, tengo una propuesta de reinversión del presupuesto o quiero modificar una actividad del cronograma.
ustedes, Morín, te voy a enviar una de beneficiarios para que quede activa, por lo menos. Entonces, por ejemplo, yo, acá, es el mismo mecanismo, que lo hagan ustedes o que lo haga yo. Yo acá selecciono beneficiarios y le voy a solicitar a Morín que regularizar la planilla de beneficiarios. Le envío la solicitud y inmediatamente yo vuelvo al proyecto. ¿Cómo puedo volver ahora al proyecto? Desde aquí, detalle del proyecto. Pincho en detalle del proyecto. Voy a volver a visualizar toda la información del proyecto, pero ahora la pestaña de beneficiarios, además de estar en rojo, tiene un signo de exclamación. Eso quiere decir que la pestaña está habilitada para yo realizar cambios. Entonces, por ejemplo, resulta que Rodrigo Cisternas se cambió de escuela. Así que yo voy a tener que eliminar a este beneficiario. En la última columna de acciones lo elimino y voy a ingresar uno nuevo. O Rodrigo, me faltaba su carta de compromiso, por lo tanto voy a modificar los datos y aquí en el documento adjunto, que en este momento Rodrigo no tiene ninguna información adjunta, yo selecciono un archivo y en un único archivo voy a subir el carnet de identidad, el carnet de discapacidad y la carta de compromiso si él es mayor de 18 años o la carta de compromiso de su apoderado o tutor si es menor de 18 años. Si ese signo de exclamación no está, ustedes lo que deben hacer es enviarnos una solicitud de modificación para que la plataforma esté habilitada para hacerlo. Asimismo, con el equipo profesional. Si el equipo profesional que figura en la plataforma, como ustedes lo postularon en noviembre del año pasado, si por alguna razón, por ejemplo, Pamela Cortés ya no es la fonoaudióloga del colegio, ustedes le envían a Carolina una solicitud de modificación enviando el currículum de la persona que va a suplir esa función. En un mismo archivo, el currículum de la persona con su certificado de que no cuenta con inhabilidades para trabajar con menores de 18 años, si es que el proyecto contempla beneficiarios menores de 18 años. El presupuesto, como les decía, lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, porque el presupuesto también se puede modificar en el camino. Nosotros, a diferencia de otros fondos concursables, sí podemos modificar el presupuesto previa autorización expresa a través de la plataforma de parte de nosotros. No tomen decisiones de cambio presupuestario solamente ustedes. Y en el siguiente webinar vamos a ir viendo la utilización de las pestañas de documentos por sobre todo, porque eso es un insumo que ustedes van a necesitar para el informe 1. En el cronograma, lo mismo, vayan visualizando ahora si las actividades están en la semana correcta, en el mes correcto, porque hay un componente de la evaluación que es que ustedes hayan cumplido el cronograma que revisaron, ¿sí? Eso sería a grandes rasgos. Los invitamos también ahí a que tienen que revisar su bandeja de entrada. Ahí están ciertos mensajes que nosotros les enviamos, pero que también están copiados a la dirección de correo electrónico. Por lo mismo, para finalizar, es muy importante que la información que está acá en identificación, ustedes corroboren que sea la correcta. Nosotros aquí nos comunicamos con Morín, sabemos cuál es su número fijo, su número de celular, su correo electrónico. Si esa información cambia, les pedimos que por favor nos lo informen para modificarlo en la plataforma, porque eso es a través de cual nosotros vamos viendo los antecedentes de cada institución. Eso. Eso es, por ahora, a grandes rasgos, es harta información, se los contamos desde un comienzo, era bastante, pero es el puntapié inicial. Deberíamos estar en condiciones de iniciar los proyectos el 2 de mayo con las actividades de organización de ustedes. Nosotros esperamos que todas las instituciones que tuvieron su convenio firmado hasta la semana pasada, nosotros ya hicimos la solicitud de transferencia de recursos. Esperamos que los recursos estén transferidos para ustedes el día 3 de mayo, ¿sí? De todas maneras,
nosotros les vamos a enviar el comprobante de la recepción de la realización de esa transferencia y esperamos que ustedes nos confirmen la recepción de esos recursos y es solo a partir de ese día en el que ustedes pueden imputar gastos al proyecto. Por favor, no comiencen una ejecución antes, o si la van a comenzar antes, que tengan absolutamente certeza de que ese gasto no va a ser cubierto del Fondo Descúbreme. Ustedes ya tenían un taller de repostería en el que ya están trabajando, eso no es imputable al presupuesto del fondo, ¿sí? Muy, muy, muy importante eso. Carolina, ¿algo para terminar? ¿Sí? Bueno, agradecer a todos la participación. Yo voy a pasarles mis últimos asuntitos operacionales, principalmente recalcar lo que acaba de decir Andrea, especialmente lo de actualizar el contacto de la coordinadora, que es la instancia en la que vamos a tener ahí más fluida. Hay muchos que de igual forma, como solicita la plataforma, colocan su celular. Yo voy a preguntar si efectivamente podemos o no llamar al celular siempre y cuando ustedes nos den la autorización. La gracia es que siempre nos comuniquemos con la institución y esa sea la primera instancia. Además, dejarles ahí claro que les vamos a enviar el material complementario de esta presentación. También va a estar disponible el video. Creo que en nuestro canal de YouTube ahí les enviamos el link, al igual que el del video del fondo de también vamos a enviárselo. Y bueno, eso, agradecerles a todos y estaremos comunicándonos en esta semana para coordinar con cada institución o la primera visita. Así que, bueno, gracias y me despido. Muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que la participación es obligatoria, pero de todas maneras, el que no ha tenido durante toda la sesión está recién comenzando, así que el mejor de los éxitos, cuenten con nosotros para todo el apoyo, todo lo que necesiten, estamos para eso, así que tengan muy obvio que les parezca, estamos para aportar a que el proyecto se logre de la mejor manera. Les vamos a ir contando varias novedades sobre la vinculación tanto con Unimar, con Aldi, con Mayorista 10, con otras acciones que desarrolla la Fundación. Así que muchas gracias por su tiempo, el mejor de los éxitos. Y estamos en contacto. No sé si alguien quiere también alguna palabra, algún comentario, algo para finalizar. Andrea, aparte de agradecer toda la información que ha sido valiosísima, quería terminar con otra consulta. Resulta que cuando uno hace el proyecto y se gana cierta cantidad y después llega solamente el 30%, en nuestro caso 1 millón y tanto, nosotros tenemos que visualizar qué es lo más importante para el proyecto para que este funcione. Ahí va a importar el hecho de que se compren algunas cosas y otras no. Esa parte me gustaría que la aclararas. Sí, mira, ahí nosotros tenemos dos modalidades y que se los cuento de cómo hemos trabajado con otras instituciones en años anteriores. Esta es la octava versión, es la séptima versión del Fondo Descúbreme. ¿Qué ha pasado? Por un lado, hemos tenido instituciones que han puesto la plata a ellos. Y, por ejemplo, el sostenedor, algún financista, X, ellos han puesto la plata y nosotros se los vamos reintegrando a medida que vamos transfiriendo las cuotas. Esa posibilidad existe, porque tenemos proyectos que a veces son una pura compra. Por ejemplo, proyectos que han comprado una pizarra interactiva. La pizarra interactiva vale 5 millones de pesos. Entonces, ellos en el primer informe ya nos entregan la factura en que toda la parte financiera del proyecto va a estar rendido y nosotros vamos reintegrando de acuerdo a la modalidad de remesas que está establecido en el convenio de ejecución. Si no, si ustedes no tuvieran, que es la mayoría de los casos en que uno no tiene de dónde echar mano de 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, 3 millones, lo que van a hacer con la Carolina es
un plan de ejecución presupuestaria para que precisamente ustedes vayan invirtiendo la primera cuota del presupuesto en los gastos que son más estratégicos para el desarrollo del proyecto. Como por ejemplo, en el caso de ustedes, si es un lavado de autos, quizá lo más relevante es habilitar el espacio donde los autos se van a recibir, el comprar los materiales de seguridad que necesitan los chiquillos, etcétera, y ¿qué es lo que nosotros tratamos de que ustedes gestionen? Es el tema de los honorarios. Si es personal, los talleristas, los monitores que van a realizar las capacitaciones, es personal de la escuela, tratar de gestionar con ellos en el que podamos posponer el pago para el final en una sola cuota. Por ejemplo, ahí les pedimos, cada caso es particular, entonces lo van a ir viendo en detalle con Carolina. Nosotros, como ya tenemos a la vista el presupuesto del proyecto en general, vamos a ir viendo lo que nosotros creemos de acuerdo a las acciones que están puestas en el proyecto. Pero si ustedes dicen, mire, es que sabéis que como no vamos a recibir la plata, primero vamos a hacer toda la capacitación y después vamos a salir a lavar los autos, eso lo van a ver con Carolina en el detalle y ella los va a orientar un poco a la ejecución de los gastos. Pero nosotros privilegiamos en que sean los gastos de inversión que yo necesito para la ejecución como de puesta en marcha inicial del proyecto. Ya, muchas gracias, me queda clarito. Y no, además, agradecer a Carolina porque ella realmente la eficiencia a mí me impacta, porque yo tengo una duda, ignorancia, ella inmediatamente me contesta o no alcanzo a responder, suena el teléfono y es ella, así es que un 7, ¿no? De todas maneras uno se siente acompañada y apoyada en lo que va haciendo. Ojalá que todo resulte bien. Ya, supermercado. Muchas gracias, para eso estamos. Gracias a ustedes. Nosotros también nos sumamos a este comentario, de que Carolina lo hace muy bien. Que también nos sumamos a ese comentario de que Carolina es súper eficiente, nos sorprende con la velocidad con que responde y todo. Así que da gusto trabajar así. Qué bueno, le voy a poner una estrellita feliz hoy día. Sí, muchas gracias a todos por su participación. ¿Sí? Ninisa, no te escucho. Sí. Ahí sí. Hola. No, no te escucho, espérame. ¿Por ahí sí? No. Ahí sí. ¿no? Sí. Ya. Hola. Oye, yo tengo una consulta. En el equipo profesional, nosotros tenemos la coordinadora, que la tenemos una educadora, tenemos la administrativa y ya tenemos también un profesional de apoyo y a la terapeuta ocupacional. La terapeuta ocupacional nosotros la podemos contratar una vez que ustedes hagan el primer reembolso, ¿verdad? O sea, contratarla, tú puedes contratarla desde el 2 de mayo, porque ahí es la ejecución del proyecto. Entonces, ¿cómo actualizo a los profesionales si yo todavía no la puedo tener contratada? Porque en el proyecto, actualmente en el proyecto aprobado para Cerro Navia Joven, la coordinadora eres tú y no hay asignación. No, estoy hablando de la terapeuta, que es lo único que financiamos con Descúbreme. El resto efectivamente sí. Pero la responsabilidad de mantener la información de los beneficiarios es de quien ocupa el rol de la coordinación. No es la pregunta, Andrea. Mira, la pregunta es, nosotros tenemos que actualizar la información. Y dentro de la actualización de la información, voy a actualizar la terapeuta ocupacional. Ah, la terapeuta es otra. La actualizo una vez que tenga los recursos, claro. No. El equipo profesional, la pestaña de equipo profesional de la plataforma es diferente de recursos humanos del presupuesto. Ojo, y ahí, buena pregunta, Ninisa, porque ustedes pueden, o sea, la organización adjudicataria puede tener un equipo profesional que está trabajando en el cual ningún recurso, ningún peso para pagar ese recurso humano sale del fondo. Y ellos no tienen ninguna imputación al recurso humano. Pero de todas maneras, nosotros queremos conocer quién es ese equipo profesional. Entonces, el equipo profesional se actualiza independiente de que lo paguemos con el fondo o no. Totalmente de acuerdo. Ahora, tengo un profesional que es pagado por el fondo y yo no la puedo dar hasta que le tenga contrato.
y esos 2 de mayo. O sea, más bien que ustedes ingresan los fondos. Ese es mi problema. Lo que pasa es que si tú ya tienes a la persona visualizada y ya sabes que vas a trabajar con ella, no veo el inconveniente de que lo sumes como información al equipo profesional y su contrato de trabajo vas a estar en condiciones de subirlo a partir del 2 de mayo, porque no puede haber contratos subidos que tengan fecha anterior al 2 de mayo, porque esa es la fecha de inicio de todos los proyectos. Pongo igual, sí, pongo igual la persona entonces. Sí, sí. Ahora, el equipo profesional puede ir siempre modificándose porque no podemos controlarlo. Entonces, a lo mejor, aunque tenga contrato de trabajo, si esa persona encuentra otro trabajo y se va, vamos a tener que volver a actualizar el equipo. Lo importante es que la información del proyecto en la plataforma siempre sea la actualizada. Y esas personas, el currículum que esté, siempre sean similares, porque el proyecto se aprobó con ese equipo profesional. Entonces, por ejemplo, si salía que había fonoaudióloga, TO, y bla, 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 el que un proyecto me diga ahora, no, que sabéis que este proyecto no tiene a nadie, voy a coordinarlo yo sola como tallerista, estamos en un problema, porque el proyecto se aprobó con otro equipo. Entonces, la idea es que ustedes vayan teniendo, por un lado, la seguridad de que ese proyecto siempre tiene un equipo similar que desarrolla las acciones, y por otro lado, si el proyecto está enfocado a menores de 18 años, esas personas siempre tienen que tener en la plataforma el certificado de que no cuentan con inhabilidades para trabajar con menores de edad. Andrea, otra pregunta. Dígame. En el caso del proyecto Cerro Navia Joven, que es empleo con apoyo, nosotros hoy día estamos contando con otro terapeuta ocupacional de América Solidaria, voluntario de América Solidario. ¿Hay alguna posibilidad que hagamos un cambio, que no sea terapeuta ocupacional y que pues sea trabajador social? ¿O eso me cambia totalmente el perfil? No. Esos cambios sí los podemos hacer y lo podemos hacer en la revisión que se va a hacer ahora de los indicadores. Coméntale eso también a Carolina para que vayamos viendo. Qué bueno, Ninisa, porque eso no lo abordé. Nosotros entendemos también que como el proyecto ustedes lo hicieron en noviembre del año pasado, puede que haya recursos que en ese momento necesitaba y que ahora cuentan. Por ejemplo, lo que sucede ahí, mire, sabéis que yo pensé que necesitaba contratar la terapeuta ocupacional, pero tengo este recurso humano que me pone América Solidaria y tengo esta plata disponible para el recurso humano y ahora me parece pertinente contratar una trabajadora social. Perfecto. También podría ser en el que yo digo, mira, sabéis que ahora me parece pertinente que como ya tengo este recurso, no quiero pagar honorarios, sino que esto me va a servir para comprar, no sé, 15 máquinas de coser, por darte un ejemplo de lo que fue. Eso también se puede hacer previa autorización de Carolina. Perfecto. ¿Ya? Me queda súper claro. Buenísimo. Ahora sí, ya tenemos 1 hora de atraso. Tenemos que dejarlas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Va a estar disponible esto, como dijo Carolina, y estamos en contactos. De nada, Morín, para eso estamos. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Chao, gracias. Chao. Ahora nos podemos retirar.